Hola mis queridos hermanos, un saludo muy especial en Cristo Jesús. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica, una persona del común y corriente que se dedica a la evangelización, pero no por tradición, sino realmente por una convicción profunda en las cosas de Dios, porque la misericordia, la gracia de Dios y su poder se han manifestado en mi vida desde hace muchos años, sobre todo sacándome del lugar oscuro en el que yo estaba, y cómo a lo largo de estos años he podido comprobar su infinita bondad y misericordia. Y también conocer las verdades de su Santa Iglesia Católica, que para mí son fundamentales para poder tener estabilidad en este tema de la espiritualidad y de la evangelización. No con un ánimo de discutir con nadie, ni para tratar de buscar cómo hacer para saber que soy el que más sé. No, sencillamente es para tratar de llegar a esa verdad humildemente, conocerla y poderla proclamar, porque cuando conocemos el amor de Dios en nuestros corazones y queremos que la gente en realidad tenga un encuentro personal con Dios, pues tratamos de hacer las cosas lo más transparente posible. Y hoy vamos a hablar de un tema que a muchos tal vez hoy en día les pudiera también estorbar. Se llama el dominio propio. Sí, porque todos necesitamos de alguna manera para poder llegar a esa eternidad el dominio propio para poder crecer en diferentes virtudes. Yo creo que es de las cosas más necesarias, pero a la vez un poco más difíciles de edificar en la vida de una persona. El dominio propio, y es que el dominio propio no sirve solamente para la sexualidad, sino que también sirve para la lengua, sirve para la comida, para la salud, sirve para tomar decisiones, el dominio propio, y psicológicamente nos edifica en muchos aspectos, como está comprobado ya por aquel psicólogo famoso que se llama Walter Mischel, aquel psicólogo que hizo un estudio con niños y que luego les hizo la seguida hasta la adolescencia y un poco más allá, con el estudio del bombón, que está argumentado allí con una serie de acontecimientos que evidenciaron a estos jóvenes que lograron tener dominio propio de cómo sus vidas fueron exitosas y cómo se fueron desarrollando con circunstancias superiores, digamos, de comportamiento social, de autoestima y demás, frente a aquellos jóvenes que no pudieron sostener la tentación de comerse el bombón antes de tiempo y por eso luego llevaron sus vidas con frustración, con debilidades, con una gran cantidad de acontecimientos. Pero esto que este psicólogo, digamos, descubrió en la década de los 80 o de los 90, nos ha llevado primero a corroborar lo que estaba escrito en la palabra de Dios hace más de 2000 años y que para nosotros es definitivamente una virtud necesaria en el ser humano que se llama el dominio propio. Sé que muchos no les interesa, especialmente cuando comenzamos a batallar en la etapa de la preadolescencia y la adolescencia, cuando nuestras hormonas están en plena efusión y por supuesto lo que queremos es que no haya límites, que no haya barreras, sino que podamos estar a nuestras anchas de lleno en el placer. Pero cuando hablamos de este tema, no es que queramos ponerle cargas a los jóvenes o a nosotros mismos o a los hombres o a las mujeres. No se trata de eso, es que esto tiene un sentido, tiene una razón de ser. No es para molestarte la vida ni para molestársela a las personas que quizá estén escuchando este programa, sino para invitarte a una vida superior, a un gozo superior, a un plan superior. Aquello que se llama aplazar la gratificación, o lo mismo en el sentido contrario, que es fortalecer el dominio propio. O aplazas la gratificación y eso te lleva a fortalecer el dominio propio. O cuando edificas el dominio propio, necesariamente es porque has aplazado gratificaciones pensando en un bien superior. Y un bien superior, cuando empiezas a mirarlo, tiene diferentes puntos, ¿no? Puede ser que tu meta sea una meta de tener dinero, puede ser que tu meta sea la de tener prestigio y entonces durante un largo tiempo vas a dedicarte a hacer investigación, a hacer desarrollo y entonces en el tiempo vas logrando ese prestigio, aplazas ciertos placeres, digamos pequeños o ciertas gratificaciones pequeñas que al final te van a llevar a tener
una satisfacción superior porque eres reconocido o porque eres reconocida. Pero así en la vida hay muchísimas cosas en las que podemos hablar nosotros del dominio propio. Quisiera entonces comenzar con un texto bíblico que está en 1 Corintios en el capítulo 6, verso 12. Para mí este verso es fundamental porque no solamente se aplica, que en este contexto está aplicado a la sexualidad desordenada, sino que yo diría que se aplica en todo lo que podemos hacer o decir. Por ejemplo, dice aquí, se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Voy a volverlo a repetir. Se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Es decir, el cristiano es la persona que tiene la capacidad de tener una libertad superior. Es la persona que tiene la capacidad de tener, de alguna manera, pues una autonomía para poder decidir si bebe alcohol, si no bebe, si tiene sexualidad o no la tiene, si come de más o no come de más, si va o viene, si se queda callado, si habla. Yo creo que todos la tenemos. Pero lo que quiere decir este texto es que el objetivo no es que te estén imponiendo cargas, sino que en Cristo tú tienes esa libertad. Pero, ¿qué conviene? A pesar de que tienes la libertad, ¿te conviene realmente hacer lo que vas a hacer? ¿Te conviene caer en lo que estás cayendo? ¿Te conviene atarte en lo que te estás atando? Pues esa es una pregunta que nosotros nos podríamos hacer a nosotros mismos. Pero sobre todo, yo lo he recomendado en el libro de la educación de los hijos, las 3 etapas claves en la educación de los hijos, que tuve la oportunidad de publicar hace unos 4 o 5 años, en el que invito a los padres a que reten a sus hijos con cierto tipo de preguntas, como esta. Hijo, ¿no te has dado cuenta que te estás esclavizando con eso? ¿O podrías vivir una semana sin tal o cual circunstancia? Hijo, ¿no crees que esto tal vez se esté convirtiendo en una atadura para ti? Pues son preguntas que a veces nosotros mismos nos tenemos que hacer para saber en qué nos estamos esclavizando y cómo eso nos lleva a apartarnos de la realidad. El mundo entero en este tiempo está viviendo un desenfreno en general y viene hace muchísimos años viviendo el desenfreno en general. Pero en este tiempo, por los medios de comunicación y por la facilidad en los medios de comunicación y las leyes que se han aprobado en los diferentes países, pues está cayendo en algo que se llama el hedonismo. El hedonismo es la búsqueda del placer por el mismo placer. Son personas o somos personas que estamos buscando siempre el placer sin ponerle límites. Desafortunadamente, el placer nos lleva a ir cada vez como experimentando o buscando experimentar cosas nuevas que nos produzcan nuevos límites o que, digamos, nos lleven a nuevos umbrales de placer. Y por eso se va distorsionando la vida. Una persona que pierde su capacidad de admiración y que vive de placer en placer ya ha alcanzado niveles de frustración en el mismo placer, que necesita cosas todavía superiores para poder sentir placer al comer, al hablar, al tener una relación íntima. Y entonces eso es lo que debilita su voluntad, debilita su fuerza, debilita incluso su intelectualidad, debilita sus capacidades, su dominio propio, debilita sobre todo su autoestima. Y entonces le lleva a caer en depresiones, en autoculpas, en castigo, o le lleva a perder incluso una gran cantidad de relaciones a su alrededor, porque es una persona que finalmente no puede gobernar su vida. Pues de esto entonces estamos hablando en este programa, del dominio propio. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es bueno el dominio propio? ¿Qué pasa con el dominio propio? Y sobre todo, ¿cómo fortalecer el dominio propio? ¿Cuál es el sentido de tener dominio propio? ¿Para qué te vas a aguantar? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a colocar, por ejemplo, la idea de un estudiante de medicina. Él tiene que estudiar durante muchos años y durante todo el tiempo de su estudio está aplazando las fiestas de los fines de semana. Y las aplaza y las aplaza. Él quisiera salir, claro, por supuesto, como decimos en mi país, a rumbear con sus amigos y hacer una gran cantidad de celebraciones y quizá beber trago y bailar, todo lo que tiene. Sí, eso está bien, no está mal que en la juventud no se alegre, no, eso está bien. El tema es que ellos saben
que si salen a parrandear, pues pierden el examen que tenían que preparar para tal día y entonces ellos prefieren aplazar ese placer para poder un día tener un título, para poder algún día atender a personas o para poder algún día tener un prestigio profesional o incluso tener una estabilidad económica que le permita pues vivir o sacar adelante una familia. Eso es lo que sucede con un médico, lo mismo sucede con un abogado. Pero hay carreras que de alguna manera son un poco más laxas y que la persona no tiene, digamos, que estar, como le llamamos en mi país, clavado en los libros, pues estudiando todo el tiempo. ¿Qué hace un estudiante, por ejemplo, de medicina o de derecho? Pues él prefiere aplazar la gratificación que le va a producir una noche de rumba, de licor, de placer, de fiesta, de lo que sea. ¿Y por qué? Porque tiene un bien superior. Él está pensando en su título, él está pensando en su profesión, él está pensando en darle también una felicidad a sus padres cuando llegue a ser profesional y está pensando en crecer. Entonces aplaza momentáneamente eso. Y eso tiene un sentido, pero por ahora es el sentido psicológico. ¿Qué te motiva a ti a abstenerte de hablar, de comer, de dormir, de tener una relación sexual desordenada? ¿Qué te motiva a ti a aplazar ese placer que el placer, valga la redundancia, te produce? O esa gratificación que te produce el placer. Tiene que haber algo superior. Por ejemplo, hay personas que quizá tienen la debilidad de la carne y puede ser que sean casadas y entonces ellos respetan y valoran su familia. Tienen el deseo, tienen el gusto por hacerlo, pero prefieren cuidarse de hacerlo para poder tener una familia estable, equilibrada, una familia buena, una familia sensata, una familia a la quien de alguna manera aman. No es que ellos no sientan el deseo. No es que no le produzca apetito otra pareja, otro hombre, otra mujer. No, le puede producir el deseo, el apetito, su vida, su carne se lo puede producir. Pero ellos prefieren decirle no a ese proceso. ¿Para qué? Para tratar de custodiar el gran valor que es la familia. Detrás de eso podría haber otro valor, que es el que dirán la sociedad o el que de pronto piensen que económicamente pueden afectarse o que incluso a nivel físico de salud también podrían afectarse si se meten con una persona que pueda tener una enfermedad, digamos, de transmisión sexual. Esas son motivaciones secundarias, pero una motivación superior es esa. Ahora, podríamos hablar de una motivación superior para abstenerse, y es que esa persona piense que en realidad existe Dios y que a Dios le gusta la fidelidad y que le gusta que los hombres le sean fieles a Él y a la pareja con la que se casaron. Entonces, por encima de todo eso otro que había pensado, ahora tiene una motivación superior, porque esta persona sí piensa que existe un cielo, que existe un más allá, que existe un Dios que todo lo ve, que existe un Dios a quienes le vamos a presentar nuestra alma, como lo dice aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 10, verso 5. O mejor, 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Dice así: porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Voy a repetirla. 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Pues mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos a que pensemos en lo siguiente. La conveniencia, el seguro, la verdad de ejercitarnos en el dominio propio tiene que nacer de la fe, de creer en el más allá, de creer en Dios, de creer en los valores, de también una experiencia comprobada del mundo que ha vivido y que se ha dado cuenta que quien se ejercita en el dominio propio, pues tiene la capacidad de crecer en otras virtudes adicionales. Ahora bien, yo quisiera decirte que para mí sería muy claro que todos creyeran en Dios y creyeran en la eternidad, pero tenemos una realidad profunda, una realidad cierta, y es que muchos no creen que Dios existe, mucho menos que es Jesucristo, Dios, y que también creen en una iglesia católica. Eso no lo creen. Pero
para llegar a estos razonamientos que estamos compartiendo o que yo te estoy compartiendo hoy, sinceramente he tenido que estudiar, he tenido que buscar, he tenido que escudriñar, he tenido que llegar a ciertas verdades para que este hombre que les está hablando, que era totalmente incrédulo, pues pudiera llegar a decir, oiga, esto tiene sentido, esta es la verdad. Esto tiene sentido y por ende me comprometo con esta verdad y entonces ahora sí considero como un valor superior el poder tener el dominio propio. ¿Para qué? Para poder llegar a conquistar ese valor superior que es Cristo. Asimismo, lo dice San Pablo. En Filipenses capítulo 3, verso 8 dice, aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. ¡Qué belleza es esto! Y mira lo que dice ahí más adelantico en el verso 14. Dice, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Pues mis queridos hermanos, este sería un bien superior el que tú deberías tener en tu corazón para poder decir, hombre, voy a ejercitarme en el dominio propio. Y entonces allí sí podemos comenzar a pensar en qué cosas podemos ejercitarnos en el dominio propio. La primera de ellas, que es con mucha seguridad en la que más caemos todos, es en el manejo de la lengua. Ya he hecho un programa anteriormente sobre el tema de la lengua y hoy no lo voy a repetir, pero ciertamente nos cuesta muchísimo trabajo dominar nuestra lengua, quedarnos callados cuando nos están de alguna manera, decimos en mi país, pullando para que hablemos, cuando nos están buscando que nos salgamos de los chiros y entonces que gritemos o que hablemos o que digamos cosas fuertes. O incluso en esto de manejar la lengua en público, pues a veces es difícil poder coordinar bien las palabras, no herir susceptibilidades, pensar bien lo que estamos diciendo para no hacer caer en el error a algunas personas y sobre todo para no herir y dañar susceptibilidades o dañar corazones más bien. Pues el dominio propio en la lengua que nace con el silencio interior es muy importante que lo podamos ejercitar a través del Espíritu Santo, a través de la oración, porque este es precisamente uno de los dones que da el Espíritu Santo, uno de los regalos que nos da el Espíritu Santo, que está en Gálatas en el capítulo 5, verso 22 en adelante al 24, que nos va a decir así la palabra de Dios. Gálatas 5 del 22 en adelante dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Fíjate que aquí lo dice, y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues mis queridos hermanos, este es uno de los dones o de los frutos que nos produce el Espíritu Santo. Claro, cuando tenemos un proceso de conversión, cuando nos hemos acercado a Dios, hemos clamado la luz de su Santo Espíritu, en nosotros tienen que producirse estos frutos. Y estos frutos los encierra al final este último fruto que se llama el dominio propio. Porque entonces ya es el Espíritu Santo, es el que nos ayuda. Primero nos indica por qué dominarnos, por qué debemos dominarnos. Y segundo, nos da la gracia para que podamos realmente ser fuertes, valientes en el dominio propio. La templanza es uno de ellos, es uno de los dones del Espíritu Santo. La templanza es tener la capacidad también de dominarse, es tener la fortaleza para dominar las bajas pasiones y los instintos. De hecho, en la creación, cuando el Señor hizo al ser humano, dice, manden sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar y sobre todo animal que reptea sobre la tierra. Y yo, pues, le he querido componer o le he querido dedicar este versículo a las aves del cielo, a los pensamientos que los podemos y los debemos dominar, a los peces del mar, a las emociones que también podemos dominar, y todo animal que reptea a las pasiones bajas, que también las podemos dominar, porque el Señor nos ha hecho gobernador de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia vida. Nosotros podemos dominar de alguna manera los pensamientos cuando tenemos nuestra mente unida a Cristo, podemos dominar nuestras emociones cuando tenemos nuestra mente unida a Cristo y podemos dominar nuestras pasiones cuando tenemos nuestra mente unida a Cristo. Entonces, me estás escuchando en este programa y dices, eso es pura basura, es que eso es la religión, eso se lo inventaron los curas. No, yo quiero invitarte a que tú
busques todos los beneficios, si quieres, en Internet, donde quiera, que produce el dominio propio, los beneficios psicológicos, cómo incluso una persona tiene la capacidad de volverse más madura, de volverse más segura, de trabajar bajo presión sin problema, de tener su autoestima elevada, en fin. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad del dominio propio, que es uno de los ingredientes fundamentales de la disciplina. Y todos sabemos que la disciplina es algo maravilloso para la vida de una persona. Entonces, ¿por qué nos pide el Señor que dominemos nuestra lengua? Porque con ella cometemos muchos errores, con ella caemos en pecado, con ella mentimos, con ella dañamos corazones, con ella decimos cosas inoportunas, con ella nos comprometemos, con ella a veces dañamos lo que más amamos, que son nuestros seres queridos. Entonces, partiendo de allí, partiendo de la lengua, es la primera cosa que nosotros deberíamos pues dominar, la capacidad de la lengua, de la palabra que tenemos en nuestros labios. Pero a veces es muy complicado cuando somos personas que hemos sido dañados en el afecto y estamos necesitando que nos escuchen y estamos necesitando pelear con el uno y con el otro y hablar y hablar y hablar. Pues no, esto es lo primero que vamos a trabajar, el dominio propio en nuestra lengua. Es decir, voy a hacer ayunos de silencio. Ayunos de silencio no, voy a hacer ayunos de lengua, de tanto hablar, haciendo silencio. Y eso me va a ayudar a controlar mi lengua. ¿Será que lo que voy a decir tiene sentido? Pues no solamente con la lengua, sino hay muchas otras cosas más en las que debemos desarrollar este dominio propio.